evangelismo de la Biblia. Y nosotros somos rebeldes y nosotros queremos ser independientes a Dios. Y tenemos que percatarnos de que imagínense un pez rebelde y que quiera estar lejos del agua. Tenemos que percatarnos de eso. Nosotros necesitamos estar con Dios y todo lo que hacemos o hagamos tiene que venir de Dios y tiene que ser Él quien nos guíe a hacerlo. Y el evangelismo es el hecho de compartir el evangelio. El evangelio es de Dios. Así que el evangelismo, la manera en que vamos a llevar el evangelio, tiene que ser también ¿de quién? De Dios. Y hoy, como rebelde y todas estas cosas que es el ser humano, la iglesia ha inventado muchas maneras, muchos métodos para poder hacer evangelismo. Está el tratadito, el ministerio deportivo, no hacemos deporte, porque de esa manera podemos relacionarnos, jugar pelota, predicar el evangelio. Hay muchas maneras, pero el Señor no nos enseñó ninguna de esas. Y vamos a estar viendo cómo es el evangelismo de Jesús, cómo es que Él mandó a la iglesia a hacerlo, cuál es el evangelismo que vemos en toda la Biblia. Es bien fácil y Dios puede usar a cualquiera de nosotros para poder hacer este evangelismo. Así que en Mateo 4:19, yo los haré pescadores de hombres. Y toda nueva criatura, todo aquel que ha creído que Jesús es Cristo, que se convierte en nueva criatura, pues el Señor lo hace un pescador de hombres. Está pescando, está buscando la persona que verdaderamente va a creer para que sirva al Señor. En el Antiguo Testamento se ve también la manera en que se hizo el evangelismo. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:5 se dice que Noé fue, dice Pedro, que Noé fue pregonero de justicia. Ahorita hablábamos que la justicia de Dios es Cristo. La única manera que las personas en el tiempo de Noé podían librarse del juicio de Dios que venía era entrando al arca. Y decíamos que el arca hablaba de Cristo. Y durante 120 años estuvo Noé construyendo el arca. Y durante 120 años estuvo Noé pregonando la justicia de Dios. Estuvo pregonando el evangelio. Las personas debían salvarse del juicio que venía y debían entrar al arca. En su época no le creyeron, rechazaron el evangelio, pero dice Pedro que Noé fue pregonero de justicia. Y aquí vemos el evangelismo. Ese es el evangelismo, predicar el evangelio. Hoy nosotros podemos predicar que Jesús es el Cristo que resuelve el problema del hombre y que el juicio de Dios viene sobre el hombre pecador y que Cristo es el arca. Cristo es la única manera que tenemos de escapar del juicio de Dios. Si por ejemplo vemos la conquista de la tierra de Canaán, Josué y Caleb, que tenían que entrar y conquistar con Josué, conquistar la tierra, ahí en Números 14, del 6 al 9 y Hebreos 3, del 15 al 19, vemos que ellos se aferraron a la promesa. Es decir, una de las cosas que nosotros para hacer evangelismo tenemos que tener es el hecho de aferrarnos, creer en la promesa de Dios. Y el pueblo dijo, nosotros no podemos entrar. Si entramos, nos van a hacer pocos. Y ellos cumplieron su vestidura y ellos confiaron en que Dios les había dado la tierra. Y que si Dios les había dado la tierra, ellos podían entrar y conquistarla. Por tanto, ellos se aferraron a la promesa. ¿Cómo vamos a hacer nosotros evangelismo? Vamos a pregonar la justicia de Dios. Y nosotros vamos a aferrarnos a la promesa que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el Señor, vendrá el fin. Por tanto, nosotros nos aferramos como ellos a esta promesa. El Señor quiere, después que sea anunciado el evangelio del reino en todo el mundo. Cuando iban a conquistar Jericó, Josué 6, del 1 al 27, vemos de qué manera lo hicieron en el Antiguo Testamento. Ellos siguieron estrictamente la palabra como se les había dicho. Cómo ellos debían llevar el arca adelante, cómo ellos debían rodear la ciudad, cuándo debían gritar, cuándo no debían gritar. Ellos siguieron exactamente la palabra. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en la evangelización mundial? Exactamente como el Señor nos enseña en la Biblia, siguiendo su palabra.
Vemos que ellos siguieron al arca del pacto. El arca del pacto iba delante de ellos abriéndoles el camino. ¿Y quién es el que va delante de nosotros abriendo el camino? Es el Espíritu de Dios, porque no es por ejército ni por fuerza, sino por el Espíritu de Dios que nosotros lo vamos a hacer. Y podemos ver también que ellos cae la ciudad, cae Jericó, cuando ellos encuentran a la ramera. Entonces tenemos que percatarnos algo. Cuando ellos llegan, a ellos lo ven espiando la ciudad. Y esta señora, esta Rahab, persona de esta ciudad de Jericó, esconde a los espías, engaña a su pueblo y le dice: no, ellos por aquí no han pasado, o estuvieron y se fueron. Y ella lo esconde y arriesga su vida porque ella creía: Dios les ha entregado esta tierra. Ella creyó. Ella, pudiéramos decir, que es la persona digna de la ciudad. Ella le dijo: cuando Dios les entregue la ciudad, salven la casa de mi padre. Y así ellos entonces faltaron, en el sentido de que ellos, cuando entraban, iban a respetar solamente la casa de su padre, que todos los que se vayan a salvar estén ahí. Y ellos arrasaron con la ciudad, menos con esta digna que ellos habían encontrado. Entonces, ¿cómo fue que ellos hicieron la conquista? ¿Cómo fue que ellos hicieron el evangelismo? Pudiéramos fijarnos por esto. Ellos siguieron la palabra estrictamente. Ellos, por ejemplo, pregonaron la justicia. Si seguimos los tres ejemplos, pregonaron la justicia. Ellos se aferraron a la palabra, siguieron la palabra estrictamente, fueron guiados por el Espíritu y encontraron al digno. Y ese es el evangelismo de la Biblia. Buscar al digno. ¿Quién es el digno? El digno es la persona preparada. La Biblia le llama la puerta abierta, la tierra preparada. Es la persona que cuando escucha el evangelio haya respuesta en el evangelio. El digno es la persona que dice: esto que yo estoy escuchando es lo que me va a salvar a mí y va a salvar a mi familia. Esto que estoy escuchando es lo que yo necesito, porque todo lo que he tratado de buscar y probar en este mundo no me llega. Pero esto me está hablando. Hay veces que las personas dicen: yo ni entiendo mucho, pero esto es de Dios. Yo no entiendo mucho todavía, necesito escuchar más, pero esto es de Dios. Ese es el digno. Es la persona que entonces, cuando se encuentra con la semilla, que es la palabra, da fruto. Es compatible ese terreno con esa semilla y da mucho fruto. Ese es el digno. Y nos vamos a encontrar en el campo que hay muchos indignos. Hay muchas personas que no son dignos de la palabra, pero vamos a encontrar dignos que nos van a rogar: por favor, sigue hablándome de esto. Y van a querer escuchar más y más. Y ese es el digno. Entonces vemos que Rahab se comporta como la digna del lugar. Eran enemigos, pero sin embargo ella dice: yo escuché que Dios los sacó a ustedes de Egipto. Habían pasado 40 años y esta mujer había oído: yo escuché que esto sucedió. Y el temor de Dios está en la ciudad. Yo sé que Dios se las ha entregado. Acuérdense de mi familia, una digna. Y después vamos a seguir viendo algunos ejemplos. El evangelismo de Jesús. En los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 10. Podemos ver Mateo 10 y Lucas 10. Mateo 10 del 1 al 15, Lucas 10 del 1 al 20. Pero vamos a ver solamente un versículo. Dice Mateo 10, 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando entren a un pueblo, a una ciudad, a una casa, ustedes infórmense quién en ese lugar sea digno y allí quédese. La idea en otros textos dice: busquen al digno. Y en otras traducciones dice: busquen al digno con diligencia. Es el buscar a la persona. ¿Cómo vamos a buscar a la persona? Haciéndole una pregunta: ¿te gustaría escuchar de Jesucristo? Así usted sabe si es Dios. ¿Quisieras escuchar la palabra de Dios? ¿Quieres que lo comparta de Jesucristo? Una pregunta sencilla. Que la persona sepa qué usted quiere. Que la persona sepa quién usted es. ¿A qué usted viene? Estoy compartiendo de Jesucristo. ¿Quieres ser parte? ¿Quieres escuchar? Hay personas que le van a decir que no, los van a votar, le van a decir que no le interesa. ¿Y qué tiene que hacer usted? Darle espalda y seguir. El Señor nos dice: sacúdete el polvo y continúa. Pero buscar al digno lo podemos hacer con una pregunta. El Señor dice: busquen al digno. Si no le escuchan, sacúdese el polvo enseñando juicio. Ya vendrá juicio sobre esa ciudad, pero sigan adelante.
Y nosotros muchas veces lo hemos hecho al revés, estamos tratando de convencer a las personas, de convencerles de que crean, de convencerles de que sí tienen que creer en Dios. Si la persona no quiere, no pierda su tiempo ahí, nos lo ha enseñado el Señor. Siga. El evangelismo es fácil. Busque a la persona preparada, la persona digna. Es el hecho de coger una tierra, que ella esté arada, que ella, yo no sé mucho de tierra, y esté ya limpia, esté abonada, esté lista, esté húmeda, y usted coja y eche, lo que tiene que hacer usted, ¿qué cosa es? Echar la semilla. Y enseguida usted ve que empieza a germinar y a dar fruto. Y así mismo el evangelismo, buscar la tierra preparada. El Señor no nos llamó a nosotros a preparar los corazones. Lo vamos a ver ahorita en una parábola. El Señor nos llamó a encontrar a la persona preparada. Cuando el evangelio le llega a la persona, entonces usted puede notar que la persona es digna. Así dijo el Señor, busquen a esta persona con una pregunta. Hay personas que parecen dignas porque están buscando la ayuda de la iglesia, porque están buscando la bendición de la iglesia, que oren por él para que tenga esto o lo otro, que tal que alguien lo ayude, que busquen la bendición de Dios, el amparo, el cuidado de Dios para estar protegidos. Pero hay personas que usted se da cuenta que lo que quieren es la palabra, quieren escuchar de Jesucristo, porque se dan cuenta de esto es lo que yo necesito. Yo quiero salvarme. Ayude a esa persona con la palabra. Entréguese completo a esa persona con la palabra, para que esa persona pueda seguir creciendo y esa persona pueda ayudar a otros a creer también. En Lucas capítulo 10 habíamos dicho del 1 al 20. Vamos a buscar solo un texto. Dice, voy a leer el 4, dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino, dice el 5, cualquier ciudad donde entréis, primeramente decir paz sea a esta casa. El 6, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. La idea de decir paz es un saludo. En este tiempo era shalom, paz, saludo. Ya, es sencillo que la persona sepa que usted viene. ¿Quiere escuchar? La persona le va a recibir. Si no quiere escuchar, usted siga. Así de fácil es el evangelismo. En el Mateo 13 hay varias parábolas. Le llaman las parábolas del reino, la parábola del cielo. Y está la parábola del sembrador. ¿Y qué se nos muestra aquí en esta parábola? Que hay 4 corazones. Te vas a encontrar con personas como la piedra, que la semilla cae y no da fruto. Te vas a encontrar personas como la espina, que la semilla cae y cuando crece las espinas la ahogan. Son las personas que ya encuentran trabajo, que se les complica el tiempo, que tienen que luchar, que tienen que comer con la necesidad que hay y ya, se olvidaron de la palabra. Los que cayeron en la piedra son los que vieron y después otro día como si nunca lo hubiera hablado. Dice que son los que el diablo les roba la palabra. Los que cayeron en el camino son los que, los del camino son los que Satanás viene y les roba la palabra. Los de las rocas son los que creen, oye, sí, qué bueno, vengo otra vez por aquí hablando, vengo otra vez, y ya después tú vas y ven otra vez y tú vuelves, pero entonces empiezan las dificultades, empieza el diablo a atacarlo, a ponerle malos pensamientos, empieza el diablo a enfermarlo, empieza el diablo a que venga otra persona y le dice, oye, que tú estás viendo a esa gente, déjate la bobería con la iglesia. Y cuando empiezan las pruebas, las dificultades, esa persona después se aparta y no quiere saber más de la palabra. Le dice, no vengas más o se esconde. Deje a esa persona, siga y busque al digno. El digno es aquel terreno que está preparado, que cuando la semilla cae da mucho fruto. Entonces no pierdas tiempo con la piedra, no pierdas tiempo con el camino que el diablo le robó la palabra, no pierdas tiempo con la espina que está detrás de las cosas de este mundo, que siga el diablo. Pero está aquella persona que recibe la palabra y entonces da mucho fruto y ves que esta persona ya quiere compartirle a otro. Ayuda a esa persona para que reciba bien el evangelio y pueda ayudar a otros. Eso es lo que nos muestra la parábola del sembrador y las demás parábolas que están en este capítulo de Mateo. En la parábola, por ejemplo, de la red, que está ahí en el 13, 47, 48, dice que tiran la red y sacan como el muñequito que se pone a pescar y sacaban una bota vieja, una lata vacía, ¿no? Tira la red y saca de todo. ¿Y qué hacen? Escogen los peces, se quedan con los mejores peces y desechan los otros. Ese es el evangelismo. El evangelismo es buscar al digno, encontrar a esa persona digna. Hoy vemos que todo el mundo coge y mete a la gente para la iglesia. Ahí metiste para la iglesia la bota vieja, metiste para la iglesia la lata rota.
El ejemplo de la pesca, ¿no? Le dijiste. Y lo que hay es un conflicto tremendo. Ahorita cuando hablemos del movimiento de la palabra nos vamos a dar cuenta. Tenemos que ganar a las personas en el campo. Encuentra a la persona y allí dele la palabra. Y el Señor se va a encargar de unir a esos dignos y formar la iglesia. Siempre va a haber un cabezón, siempre va a haber un cura en el grupo, pero normalmente, ¿de qué va a estar compuesta la iglesia? De personas dignas, que lo que quieren es escuchar el Evangelio y proclamar el Evangelio. Entonces puede haber qué cosa, comunión. Hoy lo que vemos en muchos lugares no es iglesia, es un grupo de personas religiosas que quieren oír, que se sienten bien, y ahí veo a fulanita, ahí chismeo un poco, allí me dan almuerzo, ahí me regalan no sé qué, y no es iglesia. La iglesia se compone de aquellos que han creído que Jesús es el Cristo, lo vimos ahorita. Entonces, la iglesia está haciendo la oración por encontrar al digno. El digno es esa persona que oye la palabra y que quiere seguir escuchando. A lo mejor usted no habla mucho, pero usted le regala un papelito, por ejemplo, un tratadito, y la persona, oye, qué bueno está esto, yo quiero leer más de esto. O usted, como alguien que tiene el número mío de teléfono, y cuando le habla a alguien, si quiere escucharte, dice, bueno, mira, escríbele a este número. Y entonces tú le escribes y esa persona te va a mandar un audio para que escuche la palabra. Y por lo menos te haciendo contacto. Recuerden que Andrés encontró a su hermano Pedro y le dijo, he encontrado al Señor y yo lo llevó. Y así hacen muchas personas. Entonces, hay muchas maneras de hacer realmente el evangelismo. Es encontrar a este digno. En la iglesia primitiva vemos cómo ellos hicieron el evangelismo en el libro de los Hechos. El evangelismo en la iglesia de Jerusalén fue con el movimiento de la palabra. Y lo vemos en Hechos del 1 al 10. En Hechos 5:42, ¿cómo lo hicieron? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En otras traducciones dice a Jesús como el Cristo o el Evangelio de Jesús el Cristo. Entonces, ahorita lo vamos a ver, pero ellos lo que hacían en Jerusalén era eso. La iglesia, los que habían creído, buscaban al digno. ¿Quieres escuchar de Jesucristo? Sí. ¿Y qué hacían? Le empezaban a compartir. ¿Y qué era eso? El movimiento de la palabra. Lo vamos a ver ahorita. Se sentaban con la palabra a compartirle, a demostrarle por las escrituras que Jesús es Cristo. Y a preparar a esta persona oyendo de Jesucristo, llegaba a la fe. ¿Y qué hacía entonces? Quería buscar a otro para que también oyera. Y eso fue lo que llenó en poco tiempo a Jerusalén. Con la palabra, así fue el evangelismo en Jerusalén. En el templo enseñaban de Jesucristo y por las casas predicaban de Jesucristo. Lo vemos ahí en Hechos 5:42. El evangelismo de la iglesia de Antioquía, vemos que en Hechos 11 al 15, ellos salen corriendo con la persecución y empiezan a hablar entonces a los gentiles. Se organiza la iglesia. ¿Y qué hace esta iglesia de Antioquía? Comienza las misiones. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Esta iglesia escoge, es decir, envía, porque quien nos escogió fue el Espíritu Santo, a estos hermanos. ¿Y qué hace la iglesia? Los envía y comienzan las misiones, los mandan a otro pueblo. Y estos hermanos que van a hacer a ese pueblo van a ir tocando y van a buscar qué cosa, el digno. Van a buscar a aquel que quiere escuchar y a ese le van a compartir. Y no tienen mucho tiempo, no van a perder tiempo, no van a ir a entretener a las personas, no van a hablar de otra cosa, van a hablar de la palabra de Jesucristo para encontrar a los que son de Dios. Ese es el evangelismo, lo vemos que ellos lo hicieron así. En Hechos del 1 al 10 en Jerusalén, en Hechos 11, del 11 al 15, estamos hablando de capítulo, el evangelismo en Antioquía, que esta iglesia ya organizada envía misioneros a las misiones. El evangelismo de Macedonia, Hechos 16 al 18, y ahí vemos a Lidia. Pablo está compartiendo la palabra. Lidia escucha la palabra y le ruega, por favor, quédense en mi casa. Eso es Lidia. Esa Lidia escuchó la palabra y esa Lidia dijo, esto es lo que va a salvar a mi pueblo, esto es lo que va a salvar a mi familia. Por favor, si me han hallado digna, quédense en mi casa. A estos hermanos que estuvieron predicando aquí, que encontraron a Lidia, ellos fueron y cayeron presos. Por predicar el evangelio, los metieron presos. Cuando ellos salen de la cárcel, que no fue mucho tiempo, ya en casa de Lidia estaba la iglesia. Lidia oyó y dijo, por favor, vayan a mi casa. Ellos van a la prisión. Cuando ellos salen y pasan por casa de Lidia, ya habían hermanos reunidos en casa de Lidia, porque Lidia era digna.
porque Lidia encontró la vida en el Evangelio. Y Lidia no le mandaron a hacerlo. Lidia sentía dentro de sí que era lo que debía ser. Y compartir con otros porque encontró respuesta. Y al encontrar respuesta a ella, le quiso dar respuesta a los de su pueblo. Así que Lidia entonces ayuda a Filipo. Vemos en Hechos 16, 13. Vamos a buscarlo. En Hechos 16. Hechos 16, 13. Dice, entonces, ¿cuál es el 14? Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de las ciudades de Atira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y en el verso 40, después que ellos salen de prisión, dice, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ellos presos y Lidia predicando el Evangelio. Ese es el evangelismo de la Biblia. Encontrar al digno. Al encontrar a esta mujer digna, ellos fueron presos. Ya en la prisión no fue que se callaron, porque en la prisión no encontraron al carcelero. Ellos siguieron haciendo la obra porque así quiso Dios que fuera. Pero cuando salieron ya Lidia siguió haciendo el trabajo del pueblo. Y yo quiero hacer una salvedad. Tenemos que entender algo. No podemos vivir en la dependencia del líder, en la dependencia del pastor. No podemos vivir en la dependencia del que viene a traerme la palabra. Nosotros tenemos que vivir bajo la dependencia de el Espíritu Santo. Es el que está haciendo la obra en nuestras vidas ahora. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién es el dueño de todo, sobre todas las cosas? El Padre. Entonces de ahí dependemos nosotros. No es del líder, no es del pastor. Ellos, los líderes, fueron y buscaron. La encontraron. Fueron a la cárcel. Ahí siguieron predicando y encontraron al carcelero de Filipo. Y ella siguió encontrando personas del pueblo, porque cuando ellos no estaba reunido. Entonces ella no estaba dependiendo de la ayuda de otros, ni de que la iglesia viniera, ni de que el pastor viniera entonces me diera la palabra. Ella estaba siendo guiada por el Espíritu y sabía cuál era la comisión que Dios le había dado. Era una nueva criatura que tenía que compartir el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mediante el Espíritu le guió. Ella se puso en sus manos, Dios le guió y comenzó la obra. Por eso el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. El Señor va a levantar los dignos, esos dignos juntos que son la iglesia del Señor. Lo hará Él, no lo hace ningún ser humano. Así que lo vemos de esa manera. Vemos también esto en Jasón, en Tesalónica, Hechos 17:7. Vemos cómo se encuentran con este Jasón, enseguida Jasón, lean todo el capítulo. Puede haber algún error en la cita, Hechos 17. Vemos cómo este Jasón hace la influencia. Encontraron a este hombre que era digno y ¿qué hace este hombre? Hace la influencia en su región. Al punto que cuando ya los hermanos se habían ido, la gente se tiraron a la casa de Jasón y se llevaron a 2 o 3 de los que habían creído. Le dieron 2 o 3 palazos y se lo llevaron para prisión y allá en fianza soltaron a Jasón con los otros hermanos. Ya estaban sufriendo por el Evangelio. Habían creído, ya estaban reuniendo gente en su casa, ya estaban sufriendo por el Evangelio. Entonces, este es el digno. Lidia era la digna de ese lugar. Jasón es digno de ese lugar. Personas que Dios obró en ellos para que ellos pudieran conquistar su pueblo. Personas que tienen un lugar donde viven. Personas que tienen amigos. Personas que estudian. Personas que trabajan. Que pueden hacer evangelismo. Buscando al digno. No discutas con nadie, no convences a nadie. ¿Quieres escuchar? Aquí tienes la palabra. Y así vimos en Lidia, lo vemos en Jasón, Priscila y Aquila. Lo hicieron en Corinto. Y después vemos que muchas de estas personas estaban juntos en Roma, haciendo el evangelismo en Roma. Y Aquila y Priscila vemos que estaban en la sinagoga, reunidos escuchando la palabra, y llegó Apolos. Y cuando vieron a Apolos dijeron, aquí hay algo que falta. Se sentaron con Apolos, les pusieron el camino más exactamente, y Apolos fue de gran provecho a otros hermanos que ya habían creído y a otros que creyeron por la palabra de él. ¿Por la influencia de quién? De Aquila y Priscila.
¿Te das cuenta? Ese es el digno. El digno tú lo encuentras y el digno que hace encuentra otro. Y el digno sabe que tiene una responsabilidad con el Señor, porque es un pescador de hombre. En Asia, en Hechos 19, usted lo puede leer después. Hechos 19, 10. A ver, el Hechos 19 completo, pero por ejemplo, en el verso 10, 22 y 29, vemos que en 2 años toda Asia había escuchado. Pero cuando vamos al verso 22 y 29, vemos que habían compañeros de Pablo que andaban con él. Ya había un equipo. Ya estaba Pablo y algunos compañeros. Un equipo que, claro, cuando llegan a Asia, en 2 años toda Asia había escuchado. Estaban trabajando juntos. Había un equipo, esos dignos creyeron, creyó el otro creyó, se reunían, recibían la palabra y decidieron salir. Llegaron a Asia, uno cogió para acá, otro cogió para allá, otro cogió para allá, empezaron a seguir buscando dignos, hacían el movimiento de la palabra y ya se escuchó. Pero había un equipo, había compañeros de Pablo y después vemos el evangelismo en Roma, Hechos 28, Romanos 16, Romanos 26, Colosenses 4, Romanos 16. 3 y 5 y 19 y 20 nos está mostrando cómo muchas de estas personas que están en esta lista de nombres son personas que se les habían hablado que eran de otras regiones y estaban en la capital, en el imperio, porque ellos decían, si estamos aquí en Roma ya llegamos a lo último de la tierra. Y entonces estamos en Roma, el mundo entero le va a llegar el mensaje. Por eso dice, en breve Satanás está aplastado bajo vuestros pies, porque habían sido, dice Pablo, obedientes. Pablo no estaba, pero ya estaban organizando una iglesia en Roma. ¿Quiénes? Aquellos que eran dignos, que habían escuchado, habían creído, se habían unido, habían levantado a los dignos y fueron a hacer a otra región la obra, porque ellos sabían que era hasta lo último de la tierra. Así que entonces el evangelismo de la Biblia es fácil, es buscar al digno, es preguntar, ¿quieres escuchar? No, siga. ¿Quieres escuchar? No, siga. ¿Quieres escuchar? No, siga. ¿Quieres escuchar? Sí. Le comparte. No pasó nada, el diablo robó la palabra. Ese es el camino. Sigue. ¿Quieres escuchar? Sí. Le compartió. Pero empezó a que ese trabajo, no sé qué. Ese no es. Ese el espino lo sigue preguntando. ¿Quieres escuchar? No. ¿Quieres escuchar? Sí. Le empiezas a compartir, le das una lección, 2 lecciones, 3 lecciones, te encuentras una semana con la persona y le estás compartiendo. Y después vemos que la persona tampoco da fruto. La persona ya casi se esconde, ya no quiere escuchar. Deje, sigue, busque. Pero va a llegar a uno donde escuchó y quiere escuchar y dice, no venga toda la semana a ver todos los días. Y yo quiero escuchar y ves que hasta tú tienes que decirle, oye, no puedes, vas a perder el trabajo y si no encuentras un cargo, fíjate eso, porque lo que quieres es la palabra. Entonces, dele la palabra, comparta la palabra y esa persona se va a encargar de su región. Así nos mandó el Señor. Y buscar al digno y así hasta lo último de la tierra.